Hola, muy bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida una vez más a este canal donde seguimos estudiando la palabra de Dios para descubrir el origen de las cosas, de todas las cosas y el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Ya lo hemos repetido cada vez que nos reunimos porque ese es el propósito y debemos de mantener eso bien presente en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando estamos estudiando en estos estudios que hemos estado llevando. Hoy vamos a continuar en Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Ya llevamos varios videos en donde hemos estado estudiando este pasaje de Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Y esta es la parte 6. Ya llevamos cinco videos en que hemos estado estudiando estos pasajes y de allí no hemos salido. Y dirá usted, pues, ¿por qué tanta repetición y por qué tanto énfasis en estos versículos? ¿Por qué ha hecho hincapié y no sale de aquí? La razón es esta. Si nosotros no entendemos este tema del séptimo día de la creación a fondo, y lo entendemos y lo asimilamos a fondo, el conocimiento que nos da la palabra de Dios con todos los versículos y los textos que hemos visto en videos anteriores, si no los asimilamos y los entendemos bien y los analizamos bien con buenos principios de interpretación bíblica, de la interpretación de la escritura, no vamos a acabar de entender el resto de la escritura. Ya les había dicho que para entender la Biblia tenemos que entender el libro de Génesis, porque Génesis es un resumen de toda la palabra de Dios. Ahora, si no entendemos la diferencia entre estos versículos que hemos leído en videos anteriores, donde la palabra de Dios nos habla de el día de reposo, el séptimo día, consagrado por Jehová nuestro Dios como su día, como el día que Él escogió para un reposo y un refrigerio y un convivio con su pueblo, con su creación. Él lo apartó para ese convivio y ese compañerismo con su creación y nos lo dio a nosotros, su pueblo y su creación, nos lo dio como un pacto perpetuo, nos lo dio como una señal entre Él y nosotros de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y por esa señal de que nosotros guardamos ese día de reposo, el séptimo día de la semana, a diferencia de todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todas las sectas y de todas el paganismo, de todas las sectas paganas que adoran a su dios pagano y a su diosa pagana Semaramis, y Nimrod los adoran, el dios del sol lo adoran en domingo. Entonces hay muchas denominaciones cristianas que adoran a Dios en domingo, cuando la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 12, versículo 29 en adelante, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, que le ha quitado a las otras naciones, no entres a esa tierra y preguntes cómo adoraban esas naciones a sus dioses, y quieras adorar a Jehová tu Dios igual que hacían ellos, la adoración a los dioses de ellos, porque eso es abominación a Jehová. Entonces, no solo a Él no quiere que lo adoremos como las naciones paganas adoran a sus dioses paganos, pero tampoco quiere que lo adoremos en el día del sol, en el día pagano, en el día en que los paganos adoran a su dios Tamus o Mitra, según en el pueblo pagano donde te ubiques tú, ¿verdad? Porque el mitraísmo viene siendo la adoración al sol, era la religión de los romanos. Y esa quedó en Roma y Roma, la Iglesia Católica Romana, se la impuso y se la inculcó a todo el mundo cristiano. Por eso todas las denominaciones cristianas adoran en domingo. Entonces, nosotros, Dios nos dice que debemos de adorarlo en el día que Él nos indicó, en el día que Él nos dio como señal y como pacto perpetuo, y nos ordenó que tomáramos esa señal y la pusiéramos entre nuestros ojos y nos las atáramos en las manos
pero eso lo hacen muy literalmente los judíos. Se ponen filacterías aquí en la frente, entre los ojos, y se ponen en las manos las filacterías con cajitas así con rollitos de papel con escrituras. Lo toman literalmente, pero en la escritura, cuando la analizamos, vimos que dice: guarda estas palabras, grábatelas en tu corazón y en tu alma, y átalas y ponlas entre tus ojos y átalas a tus manos. Se las ponen entre los ojos y se las atan a las manos, pero se les olvida la primera parte del texto que dice: guárdalas en tu corazón y guárdalas en tu alma. Ese es el verdadero significado, que quiere decir que no solo las vamos a creer y vamos a confiar en estas palabras y en estas promesas y en este pacto y en esta señal que nos dio en el séptimo día, en el día de la creación, el séptimo día de la creación, el sábado, el día de reposo, el día de Jehová. No solo vamos a confiar en ese pacto y en esa señal y en esas promesas y en esas palabras de Él, que dice que nos bendice si lo obedecemos y guardamos su día. No solo lo debemos de creer, pero debemos de ponerlas por obra. Debemos de guardar ese día, a diferencia de todos los demás pueblos. ¿Qué lo distingue a usted como un hombre o una mujer que es parte del pueblo de Dios? Lo que lo distingue es la señal que Dios nos dio, la del señal del séptimo día, del día de reposo que guardamos, y eso nos hace diferentes a todos los demás, porque todos los demás adoran en domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día del sol, ese es el día pagano, ese es el día que fue inculcado por la Iglesia Católica Romana a todo el cristianismo. Y desafortunadamente nos hemos creído y nos hemos dejado engañar. Por eso estamos estudiando esto, para no continuar en ese engaño, para entender bien por qué nuestro Señor nos habla en los pasajes del Antiguo Testamento, nos habla diciendo: guarden mi día de reposo, y el día que el que no lo guarde será apartado de mi pueblo, será excluido, porque no está llevando la señal, no está marcado como su pueblo. Hablamos también que la bestia, el anticristo, tiene su marca, y esa marca es el domingo, es la señal que él da. Y lo vimos allá en Apocalipsis 13, donde nos habla que la bestia hacía que se le pusiera una señal en la frente y en la mano. Para a cada uno hacía que se les pusiera la señal, el número de él, aquí en la frente y aquí en la mano. Recordarán, dice, lo pueden poner en la frente o en la mano, uno o el otro, así dice el enemigo, imitando a Dios. Pero él también tiene su día y él también tiene su señal. ¿Cuál señal lleva usted? La del Señor nuestro Dios, Jehová, el Dios Todopoderoso, el séptimo día, el día sábado, o la del enemigo, que es el día domingo, aunque usted adora según usted adora a Dios en domingo, cuando Dios dice que lo adore en sábado, porque el domingo es el día del sol, el día pagano en que los paganos adoran a su Dios. Entonces, si no entiende estas cosas y no entiende que hay un día séptimo, día de reposo, pero Dios habla de días de reposo, otros días de reposo, porque cuando Él le dio las fiestas que deberían de guardar el pueblo de Él le dio ciertas fiestas que deberían de guardar, y después de cada una de esas fiestas había días de reposo que debían de guardar también, pero no lo hacían. Por eso decía: ustedes profanan mis días de reposo. Habla en plural. Así que tenemos que hacer esa distinción, si no, no vamos a entender los pasajes que vienen en el Nuevo Testamento hablando de los días de reposo y del sábado, el séptimo día de la creación. No lo vamos a entender, y es por eso que nos pueden engañar. Pero para continuar profundizándonos más y más en el estudio de este pasaje de capítulo 2 de Génesis, versículos 1 al 3, vamos a continuar esta sexta parte. Primero, haciendo un resumen, vamos a ver en este video
lo siguiente. Vamos a ver un resumen del video anterior. Y ustedes recordarán que en el video anterior les di una lista de los argumentos en contra del sábado, en contra de guardar el sábado. Y nos enseñan que vamos en contra del sábado y hacen ciertos argumentos acerca de eso, que no debemos de guardar el sábado, sino que ahora debemos de guardar el domingo. Y yo les di una lista de argumentos y los estuve explicando y les di textos que refutan estos argumentos, pero vamos a hacer un resumen de ellos para que recuerden, para que agarren el hilo una vez más del estudio que llevamos. Es un estudio extenso, es un estudio muy detallado, un estudio a fondo, un estudio que puede ser complejo si usted no está guardando todo en su mente lo que hemos estado viendo y lo está armando, le está poniendo las piezas para que vea todo el panorama de la mentira que nos han inculcado y de la verdad que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Entonces ahí vamos pues a hacer un resumen del video anterior en esta sexta parte. Y la segunda cosa que vamos a hacer en este video es que les daré los textos que se usan para tratar de justificar la adoración a Dios en domingo. Así que dos cosas. Los argumentos en contra del sábado, en contra del sábado y a favor del domingo. Y los textos que también se tratan de usar para justificar la adoración de Dios a Dios en domingo. Así que vamos a continuar con este resumen, pero vamos a una vez más a leer este este capítulo 2 de Génesis, versículos 1 al 3, donde nos dice, vamos a recordar esas palabras que nos dio nuestro Dios allí en ese pasaje. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora, aquí nos dice que Dios descansó. Y hicimos nosotros a notar en videos anteriores, acuérdense que estamos viendo un resumen, hicimos notar de que Dios no se cansó, no descansó porque estaba cansado, descansó porque ya había terminado la obra de la creación. Ya estaba completa, ya estaba perfecta, ya estaba hecha eterna, ya estaba todo preparado para que viniera el ser humano a vivir y a tener compañerismo con él. Entonces el propósito de Dios era tener una relación, un compañerismo y una relación íntima con la creación, y su máxima creación era el ser humano, porque fue creado a su imagen y semejanza. Y dice que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Entonces él quería tener un día, un reposo, un refrigerio con su creación, y la máxima creación era el ser humano. Entonces por eso él descansó, en el sentido de que se tomó un día para tener convivio con su creación, para contemplarla, para disfrutar su creación, para disfrutar el tiempo de comunión con la creación de él, con el hombre y la mujer. Y por eso, dice la escritura en el versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ya había terminado la creación, ya no había nada más que hacer, ahora nada más iba a dedicar a tener una comunión con su creación. Y santifica el séptimo día, y hemos visto en otros pasajes que nos la dio como señal entre él y nosotros y como pacto perpetuo, es decir, que es para siempre, entonces, hasta que él venga, claro. Entonces continuamos, vimos ahí en Éxodo capítulo 20 del versículo 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es reposo
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mi pregunta es, ¿tú también reposas el séptimo día de la semana? ¿Tú crees que tú no debes nada más Él? Ahora, yo quiero saber si tú santificas ese día, igual que nuestro Dios, porque Él aquí nos pide que lo hagamos, porque dice, trabajarás 6 días y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Tú la haces? Entonces Él nos está pidiendo descanso, que no hagamos ninguna obra. ¿Obedeces o no obedeces? Ahora, aquí en este pasaje aprendimos algo muy importante. Aprendimos que Dios nos dio el sello, su sello de autoridad como Rey del universo, puso su sello sobre su ley y sobre toda su palabra. Habíamos hablado que un sello, para darle autoridad a un documento o a un dictamen o a un edicto, a una ley, tiene que llevar un sello, y ese sello debe llevar 3 cosas. Debe de llevar el título de la autoridad que impuso esa ley, debe de llevar su nombre y debe de llevar sus dominios donde él rige como autoridad y como rey. Y allí vemos en el versículo 11, que por cierto lo puse en amarillo para que no se les vaya a pasar, dice, porque en 6 días hizo Jehová. Allí vemos que ¿quién hizo todo el universo en 6 días? ¿Quién es el creador? Su nombre es Jehová y su título es el creador, el que hizo todo. Entonces, su nombre es Jehová, su título es creador, y Él es creador de todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y en el mar. Eso cubre todo. Vea hacia arriba y vea las estrellas y vea el universo, de eso está hablando aquí. Y vea la tierra y vea el mar y vea todo lo que hay allá en los cielos, en las estrellas y en todo ese espacio que usted ve, todo lo que hay en la tierra y todo lo que está en el mar, todo fue hecho por Él. Así que esos son sus dominios. Su nombre es Yahweh, Yahvé, en latín Jehová, en hebreo Yahvé, y su título es el Creador. Así que ahí está su sello sobre su ley, sobre su palabra. Ese sello le da su autoridad, la máxima autoridad que está sobre todo el universo. Mi pregunta es, ¿usted la obedece o hace como todos los demás paganos y adoran en domingo? Bueno, continuamos ahí también viendo en Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15, donde también nos vuelve a repetir, observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. ¿Lo haces tú? ¿Lo consagras al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado? Tanto este versículo 5 de Deuteronomio, versículos 12 al 15, si usted lo revisa en su Biblia, igual como el anterior, el que acabamos de ver, el de Éxodo, este de Éxodo 20 del 8 al 11, y también este de Deuteronomio 5 de 12 al 15, ambos versículos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. Y este mandamiento de guardar el día sábado viene siendo el tercer mandamiento de los 10 que nos dio. Mi pregunta es, ¿usted guarda 10 mandamientos o solo guarda 9? Si usted adora a Dios en domingo, usted no está guardando 10 mandamientos. Usted está excluyendo este del sábado, porque usted está adorando a Dios en domingo. Entonces usted está excluyendo y desobedeciendo, o mejor dicho, no está guardando este tercer mandamiento. Usted nada más está guardando 9.
¿Quién le dio a usted la autoridad de guardar nada más 9 y por antojo de sabrá Dios quién, mejor dicho, por antojo del Papa de Roma, que toda la cristiandad admira y adora, aunque lo nieguen, porque muchos dicen, no, qué horror el Papa, sí, pero guardas el día que él te impuso. Así que no digas que no lo quieres y luego vas y adoras el día que él impuso. Entonces, estamos siguiendo el dictamen de Roma y no estamos obedeciendo el mandamiento que Dios nos dio en estos pasajes cuando nos dio los 10 mandamientos. Usted, amigo, si está guardando el domingo en vez del sábado, usted está obedeciendo nada más 9 y está desobedeciendo el tercero, que habla de guardar el día sábado. Ahí no dice observe el día domingo, ahí dice observe el día sábado. Entonces debemos de recordar eso. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 8 nos dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está. ¿Se fijan? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pero fíjese cómo dice al principio. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras tienen que estar grabadas en tu corazón, en tu alma, y debes de tomarlas con todas tus fuerzas y ponerlas por obra. Por eso dice entre tus ojos y en tus manos. Pero para que las creas, las enseñes y las pongas por obra. Por eso dice, las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué señal traes tú? ¿Traes la del anticristo? ¿La del domingo? ¿O traes esta, que es la señal de nuestro Dios, para que te marque como un pueblo de Él? Continuamos. Vamos a ver Deuteronomio 11 del 13 al 20, donde nos dice: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman a Jehová su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, ¿con qué? Con todo el corazón y con toda el alma. Y ahí es donde se tropiezan, porque se atan aquí las filacterías y en las manos, pero se les olvida guardarlas en su corazón y con toda su alma. O sea, son creyentes de la boca para afuera, del pico para afuera. Son creyentes, como les diría, nominales, nomás de puro nombre, nomás de pico, pero no son reales, no son de corazón. Y ahí en el versículo 18 de aquí de Deuteronomio 11 nos dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y repítenselas cuando cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Los judíos lo hacen, pero se les olvida guardarla en su corazón y en su mente. Usted no hace ni uno de los dos. Ni la guardan en su corazón ni en su mente, ni siquiera ni se ata a filacterías, no hace nada. Usted nada, lo único que hace es ir a obedecer al Papa y adorar a Dios en domingo como Él lo enseña. Muy bien. Entonces, tenemos que hacerle caso a esta palabra y no al dictamen que da Roma.
la Iglesia Católica Romana. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa es la bestia de la religión, perdón, del poderío político. La bestia que sube del mar, que se encuentra al principio de este capítulo 13, ese se refiere a la falsa religión, a Roma, a la falsa iglesia romana. Pero aquí dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora bajamos ahí al versículo 16 donde nos dice, y hacía, esta bestia que vemos aquí, que salió de la tierra, dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca del anticristo puede ir en la mano derecha o en la frente. Es la marca del anticristo. El anticristo también tiene su marca. Ahora, si no se la pone, si no obedece y se pone esa marca, usted no va a poder hacer nada, ni comprar, ni vender, no lo van a dejar vivir. Si no tiene la marca de la bestia, que es el nombre de ella. Ahora, ¿se fija cómo dice ahí que esa los hace ponerse esa marca? ¿Y qué vimos acá en Deuteronomio 11? Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades, pero más importante, grábensela en su corazón y en su mente y obedézcanla. Así como el Señor da su marca, que es el séptimo día de la creación, el día de reposo, que lo distingue a usted de todos los demás paganos porque usted adora en el día que Dios ordena y no en el día que ordenó el Papa, porque todos adoran en domingo. Esa es la verdad. Y usted lo sabe muy bien. Deje de ser rebelde y sométase a la palabra de Dios. Así que escoja, ¿quiere la marca de nuestro Dios? Donde dice ahí, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy y se aman a Jehová su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, van a recibir bendición. Pónganse esa marca de Él. Dejen de adorar en domingo y adórenlo en el día que Él ordenó, el séptimo día de la semana, el sábado. O sigan llevando esta marca del anticristo. La decisión es suya. Espero que, como dice la Escritura, he aquí que pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Escoge esta verdad y sigue a Jehová. Ahora, vamos a hablar de esta pregunta. ¿Existen argumentos bíblicos en contra del sábado? Esto fue lo que vimos en el video anterior. ¿Qué dice la Biblia? ¿Existen o no? ¿Existen argumentos bíblicos en contra del sábado? La respuesta es no, pero hay muchos que le aseguran que sí. Y se los dicen y se los argumentan y se pelean con todo el mundo. No saben lo que están diciendo, están completamente en tinieblas y parece ser que el que menos sabe, el que más ignorante es el que grita más fuerte y es el que argumenta más y averigua mucho. Así que vamos a ver. La vez pasada les di estos argumentos que presentan aquellos que odian el sábado, que aman mucho al Papa y que quieren adorar en domingo y dicen, es que esa es la tradición que me enseñaron.
Todos los de mi congregación, todos los de mi denominación, toda la vida han adorado en domingo. Pues sí, pues toda la vida han obedecido al Papa y han desobedecido a Dios. La iglesia cristiana tiene siglos guardando 9 mandamientos en vez de 10. Yo no sé por qué. Por rebeldes, yo creo. Por ignorantes, porque están engañados. Pero les aseguro que todos las autoridades, todas las personas que saben, que están a cargo de las denominaciones, saben muy bien la verdad. Y saben que la Biblia no enseña que debemos adorar en domingo. Ya les dije que un cardenal de la Iglesia Católica ya ha hecho un desafío y ha retado y ha dicho, yo reto a todos. Yo les voy a dar al que me traiga un solo versículo de la Biblia, nada más uno, que me enseñan de la Biblia que diga que debemos de adorar en domingo, y yo les doy $1000. Así lo ha dicho. Y se burla porque no lo van a poder encontrar porque no existe. ¿Usted cree que un cardenal de la Iglesia Católica le va a ofrecer $1000 para que le traiga un versículo de la Biblia que diga que debemos de adorar en domingo? Si sabe bien que está allí ese versículo. No, hombre, ya mero que le va a ofrecer $1000 para que vaya y se lo encuentre. Él sabe que no existe ese versículo y por eso los desafía. Dice, no lo van a encontrar. Pero si lo encuentran les doy $1000. Todavía no hay quien se lo encuentre, que no existe. Entonces dice él, entonces ¿por qué guardan el domingo? ¿Por qué todo el mundo guarda el domingo? Dice, porque nosotros lo mandamos y todo el mundo nos hace caso a nosotros. O sea, a los católicos. Así que sígale, ándele, sígale. Y ellos dicen, ¿usted cree que es muy cristiano? Pues de nada le sirve porque sigue adorando cuando el Papa le dice y no obedece a Dios y guarda nada más 9 mandamientos y no 10. Aquí están pues esta lista. Dice los argumentos contra el sábado y los textos que los refutan. Bueno, un argumento es que Jesucristo abolió el sábado cuando vino a morir por nosotros. Y vimos allí en Mateo 5 del 17 al 20, donde nos dice que el Señor Jesucristo tenía la costumbre, él acostumbraba a ir a la sinagoga el sábado. Léalo allí y verá cómo él va a la sinagoga el sábado. Vea Mateo 5 del 17 al 20, donde nos dice eso. En Mateo, ahí nos dice muy claramente que él acostumbraba a ir a la sinagoga en ese día sábado. Esa era su costumbre. Él entraba allí a adorar a Dios en sábado. Entonces, quiero que lo revise una vez más. Ya se los había dado. No lo vamos a leer en esta ocasión porque ya lo leímos en el video anterior. Pero ahí se lo pongo como recordatorio. Saque su Biblia y consúltelo. Y luego el segundo argumento dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Bueno, esa es otra mentira, porque en primer lugar, la ley que Dios nos dio no es de Moisés, es de Dios. Dios se la dio a Moisés, él solamente era el portavoz, pero el autor de la ley y el que la dictó, el que la mandó, el que la exige que se guarde, es nuestro Dios. Así que veamos allí en Éxodo 31 del 12 al 17, vea conmigo allí, dice, esta le voy a leer un pedacito nada más, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros.
El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pero vea al principio de este pasaje, en el versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. Así que no digan como pretexto o como un argumento en contra del sábado de que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Primero, no es de Moisés la ley, es de Dios. Y segundo, este es un pacto perpetuo. Aquí nos lo dice, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. No se acaba. Por eso el Señor Jesucristo ahí en Mateo 5:17 nos dice la palabra de Dios que Él tenía costumbre de guardar el sábado en ese día. Vean allí conmigo, vayan allí a Mateo 5:17-20 y lo leemos juntos para que lo vean. Vean ahí. Dice Mateo 5:17-20, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. ¿Saben por qué les dijo eso a los fariseos? A los judíos, porque ellos no la guardaban, ellos no la obedecían, ellos no guardaban el sábado. Hacían muchas trampas. Se salían, viajaban, compraban y vendían cuando no deberían de hacerlo. Y porque eran fariseos y según ellos eran santos, se justificaban. Por eso les decía, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Quién les enseñó que pueden escapar de la ira de Dios? Y por eso dice el Señor, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla porque ellos no la cumplían. Y dice en el versículo 18, estamos en Mateo 5, 17, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, así espero que lo esté viendo conmigo. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Asómese por favor allá afuera ahorita mismo y dígame si todavía está allí el cielo y la tierra. Porque aquí nos dice la palabra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya pasaron? ¿O todavía están ahí? Aquí dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Así que hasta que se acabe el cielo y la tierra, esta ley se va a tener que cumplir. Y mientras que no se acabe el cielo y la tierra, no va a dejar de cumplirse esta ley. Se tiene que cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todos se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños será, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, o sea que los enseña a hacer lo mismo, muy pequeño será esa persona, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Usted hace estos mandamientos, usted guarda el sábado y usted enseña a otros a hacerlo. Pues mira lo que dice aquí. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Los escribas y los fariseos no guardaban el sábado, lo violaban y enseñaban a otros a hacer lo mismo. ¿Y usted? El cielo y la tierra todavía no pasan, ahí están. Y mientras que no pasen, esta ley dice se va a cumplir toda, porque ni una jota ni una tilde se va a dejar de cumplir, se va a cumplir toda. Y hasta que no se haya cumplido toda, el cielo y la tierra allí van a estar. Y mientras que estén ahí, usted tiene que estarla cumpliendo. Por eso es de que allí en este pasaje nos dice que la ley no se acabó ni se acabará, y Él no abolió el sábado. Jesucristo lo guardó. Allí nos está diciendo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a guardar la ley. Entonces no vamos a empezar a decir de que el Señor vino y anuló esa ley. Eso no es verdad. Y Él acostumbraba a ir a la sinagoga en sábado y acostumbraba Él a guardar el sábado y adorar a Dios en sábado. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora vamos ahí a la tercera. Dice, otro argumento es que ese mandato se le dio solo a Israel. Eso no es verdad. Dice que se le dio solo a Israel. Vamos una vez más allí a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y vamos a ver si es cierto que es nada más para Israel, porque ahí no dice que nada más es para Israel, ahí incluye también al extranjero. Vayamos ahí a Éxodo 20, del 8 al 11, y leemos así, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué pasó? Ahí incluye también a los extranjeros. No nada más es para los judíos. El extranjero también tenía que guardar el séptimo día. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que el día de reposo se creó el séptimo día de la creación y se le dio a toda la creación. En ese día del día de reposo, el día de la creación, el séptimo día de la creación, Israel, los judíos todavía no existían. Todavía no existía ese pueblo. Así que esto se le dio a toda la creación, no nada más a Israel. Entonces no podemos presentar este argumento que este mandato nada más se le dio a Israel. Esa es una mentira, eso no es verdad. Ahí nos habla que el extranjero también debe de guardar. Dice, no hará trabajo nadie, ni tu hija, ni tu hijo, ni el extranjero que está entre ustedes. Ahora vayan allí a Isaías 56, versículos 6 al 8, y veamos lo que dice. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora vayan de nuevo ahí otra vez, Isaías 56, del 6 al 8, que dice en el versículo 6. Dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Y ahí el número 4, así que no nomás es para los judíos, es también para usted, porque es para toda la creación. Esto se estableció el séptimo día del reposo antes de que existiera Israel. Así que no nomás es para Israel, es para toda la creación, para los extranjeros, o sea, para los que quiere decir que también para los que no son judíos. Así que no vaya a querer zafarse por ese lado. Número 4, ¿qué dice otro argumento? Que Cristo no guardaba el sábado. Ah, que Cristo no guardaba el sábado. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, versículos 14 al 19? Véalo conmigo. Ahorita lo vamos a ver. Lucas 4, del 14 al 19. Véalo, búsquelo ahí nos dice que él acostumbraba a guardar el sábado. Cristo acostumbraba a guardar el sábado. Y luego en la número 5, el quinto argumento, que Pablo y los discípulos no adoraban en sábado. Otra mentira. Muchos pastores sacan todos estos argumentos. Usted va con su pastor y le dice, no, mira, fíjate que los discípulos adoraban en domingo. Y hay textos que usan para querer probar eso, pero si usan esos textos para probar que los discípulos adoraban en domingo, están contradiciendo este pasaje de Hechos 13. Y la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que ellos toman aquellos versículos que hablan del primer día de la semana y los tuercen para que digan algo que no dicen. Porque si dijeran que si esos versículos dijeran debes adorar el domingo, entonces la Biblia se estaría contradiciendo. Estaría contradiciendo este otro pasaje. Entonces aquí vamos a ver, ya vimos este versículo. Acá dice que Jesucristo abolió el sábado. No, aquí dice, les aseguro, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso no vino a anular. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Asómese si está el cielo y la tierra ahí. Usted tiene que estar cumpliendo esta ley. Ahí está, clarito. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ahí está el cielo y la tierra. Usted tiene que estar cumpliendo esto. Ahí dice el Señor, yo vine a dar cumplimiento. ¿Y usted? ¿Usted también cumple? ¿O desobedece? Cristo cumplía. Y si usted está hecho a imagen y semejanza de Él, usted debe de andar como Él anduvo y debe de vivir como Él vivió. Porque el que dice estar en Cristo debe vivir como Él vivió. Bueno, y el otro argumento que es ley de Moisés. Y ya vimos que no. Jehová le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados. Así que eso mandó Jehová, no Moisés. Eso no es la ley de Moisés, es la ley del Señor. Y todavía estamos bajo esa ley. Éxodo 20 del 8 al 11 ya vimos que no es nada más para los judíos, es para el extranjero, ahí dice. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios, no hagas ni en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que es también para el extranjero. Isaías 56, 6 al 8, y los extranjeros que se han unido a Yahvé para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice, y los extranjeros que se han unido a Yahvé para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, y a todos los que observan el sábado sin profanarlo y mantienen firmes y se mantienen firmes en mi pacto.
El sábado también es para el extranjero. Y Dios les promete bendecirlos y aceptar sus oraciones y sus sacrificios de los extranjeros si observan el sábado como Él lo ha mandado, porque el sábado es para toda la creación, para todos los pueblos. ¿Y usted? ¿Lo está haciendo o ya se quedó fuera del pueblo de Dios? Porque esto es para el pueblo de Dios. ¿Es pueblo usted, sí o no? Decídase. Aquí no hay que es frío o caliente. Usted tiene que, o sea, no puede ser tibio. Usted tiene que ser frío o caliente. Así dígame, ¿qué es usted, frío o es caliente? Decídase hoy. No esté titubeando porque usted está poniendo en peligro su salvación. Lucas capítulo 4. Dicen que Jesucristo no guardaba el sábado porque Él vino a abolirlo. Él lo cumplió y por eso pues vino a cumplirlo y a quitarlo. Se descontinuó. Vamos a ver. Dice Lucas 4, versículos 14 al 19. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Qué pasó? ¿Que no guardaba el sábado? Si eso era su costumbre. Y dice, y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y usted que hace la lectura allí en la iglesia, en su congregación, los domingos. ¿Cuándo lo hacía el Señor Jesucristo? ¿En domingo? No. Allí dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cuál es la costumbre suya? ¿Su costumbre es desobedecer la palabra del Padre? El Señor Jesucristo no la desobedecía. ¿Y usted? Y usted que dice que es cristiano debe de andar como Él anduvo y debe vivir como Él vivió. Y si no lo hace y dice que sí lo hace, es un mentiroso. Ahora, el otro argumento, que los discípulos no guardaban el día de reposo, no guardaban el sábado, sino que se reunían a adorar a Dios el día domingo, el día primero de la semana. Mentira, eso no es verdad. Mire, allí dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ahí están invitando a los discípulos a predicar. Entraron en un sábado a la sinagoga, se sentaron, escucharon la lectura de la palabra, de la ley y los profetas. Entonces los jefes de la sinagoga, los pastores de ahí, les dijeron, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para nuestro pueblo, hablen, prediquen. ¿Y qué pasa? Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Y ahí, si usted continúa leyendo, este es el principio, este versículo 16 y 17 es el principio del sermón que Pablo predicó allí en la sinagoga ese sábado.
Ahora, imagínese lo que cuentan nuestros pastores ahora cuando usted les pregunta, oiga, ¿es cierto que está prohibido adorar en sábado? ¿O debemos de adorar nada más en domingo? ¿Y qué de los adventistas que adoran el sábado? No, no les hagas caso, esos son sabadistas. ¿No? Los discípulos no adoraban en sábado, adoraban en el día primero de la semana, el domingo, es cuando adoraban ellos. Imagínese. Y aquí Pablo entrando el sábado a predicar, asistir al servicio y luego a predicar. Y luego después a ir a enseñar que adoraran el domingo y no el sábado. Qué contradicción. ¿Usted cree que Pablo se iba a contradecir así? ¿Usted cree que Pablo iba a ir a adorar el sábado en la sinagoga y luego ir a enseñarles a los cristianos a que adoren en domingo? No adoren en sábado y adoren en domingo. Entonces, ¿por qué tú estás adorando en sábado? ¿Por qué Pablo adoraba en sábado? ¿Para ir a enseñarle a los demás a adorar en domingo? Si Cristo hubiera abolido el sábado y lo hubiera reemplazado con domingo y hubiera cambiado la adoración de sábado a domingo, hubiera estado rompiendo la ley de su padre, no cumpliéndola, sino rompiéndola. Número uno. Número dos, si Cristo hubiera cambiado el día del sábado al domingo para adorar a Dios, entonces Pablo estuviera en desobediencia al entrar a una sinagoga en sábado, adorar a Dios y luego ponerse a predicar. Ahí estuviera desobedeciendo a Dios. Hubiera estado desobedeciendo a Cristo si Cristo hubiera cambiado el día, pero no lo cambió, lo guardó y enseñó a los demás a hacer lo mismo. Y los discípulos, inclusive Pablo, hacían lo mismo. ¿Y usted qué hace? ¿Escuchar las mentiras que le cuentan? ¿Y usted que es pastor ha estado enseñando esta mentira? ¿Ha estado desobedeciendo esto? ¿Está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Está guardando 9 mandamientos en lugar de guardar 10? Y le enseña a la gente que los discípulos no guardaban el sábado cuando vemos que sí lo guardan. Aquí está en la palabra, que Cristo lo guardó, que Él no desobedeció el mandamiento de su Padre, ni enseñó a los demás a hacer lo mismo. Imagínese que Cristo hubiera enseñado a los demás a desobedecer el sábado. Dice, sería muy pequeño en el reino de Dios. Allí decía en el versículo del capítulo 5, 17 al 20. El que no guarda este día y enseña a los hombres a hacer lo mismo, es pequeño en el reino de Dios, pero el que lo guarda y enseña a otros a hacer lo mismo, a guardar el sábado, es grande en el reino de los cielos. Cristo no iba a enseñar en contra de la palabra de su Padre, ni iba a quitar ese día. Y si lo hubiera quitado, Pablo estuviera en desobediencia entrando en sábado a predicar. Se fija las contradicciones que suceden cuando no guardamos la palabra de Dios como es. Pastor, si usted ha estado haciendo esto, corríjase y pídale al Señor misericordia. Y pídale misericordia por toda esa gente que usted engañó, que usted desvió, que usted enseñó mal. Y sí, yo sé, lo hizo por ignorancia, porque a usted también lo engañaron, a usted también lo enseñaron mal. Tanto Roma como sus dirigentes que lo enseñaron ahí en el seminario o en el instituto donde usted estudió, o aquellos que lo discipularon, lo engañaron. Analice, escudriña la escritura, porque en ellas está la vida eterna. Y si no se cuida, lo engañan y se pierde usted. Y se lleva de corbata a todos sus filigreses, a todas sus ovejas. Pídale misericordia a Dios. Pídale misericordia para aquellos que se engañó, que usted desvió. Haya sido por ignorancia o haya sido a propósito, el resultado es el mismo. Si usted los enseñó mal porque usted estaba ignorante, el resultado es el mismo que si los hubiera usted engañado a propósito, por malicia, por maldad. El resultado no cambia. El resultado es el mismo. Se desvían, deshonran a Dios y lo desobedecen. Y eso es lo malo. Así que estos argumentos no valen. La escritura los tumba. Siempre no falla que la escritura tumba la falsedad.
Bueno, aquí les voy a dar ahora los textos que algunos usan para justificar la adoración a Dios en domingo. Hay pastores, hay maestros, hay teólogos que sacan ciertos textos de la escritura y dicen, ya ven, miren, aquí está en la Biblia. Y entonces enseñan, mire, este texto se enseña que debemos de adorar en domingo. La única problema es de que leen el texto y lo sacan de contexto para pretexto. Leen el texto, lo sacan del contexto para el pretexto de decir que debemos de adorar en domingo y no en sábado. Entonces vamos a ver los textos que se usan para tratar de sustituir el sábado con el domingo. Dicen, ya no vamos a adorar en sábado, sino que vamos a adorar en domingo. Y aquí están. El primero en la lista es Mateo capítulo 2, versículo 1. El segundo, Marcos 16 del 1 al 2 y Marcos 16, 9. También usan Juan capítulo 20, versículo 1. Usan Juan capítulo 20, versículo 19. Hechos capítulo 20, versículo 7 al 11. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2. Y Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Y déjeme decirle, ese Colosenses capítulo 2, versículo 16 es dinamita pura. Porque ese versículo lo usan mucho para refutar el sábado, para querer eliminarlo. ¿Por qué? Porque una vez más les voy a decir, ignoran distinguir entre el sábado, el séptimo día de la semana, el día del Señor, no lo distinguen de los sábados que se deben de guardar, los días de reposo que se deben de guardar con las fiestas de Jehová. Hay una diferencia. Entonces, como no tienen conocimiento de esa diferencia, ni saben distinguir porque ignoran las escrituras, como dice el Señor, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Así le dijo a los fariseos, y eso también se le puede decir a todos estos que ignoran las escrituras y las tuercen por ignorancia, pero peor, hay unos que las conocen bien y las tuercen. Miren, les voy a decir, para poder torcer la verdad de una manera perfecta, usted tiene que conocer la verdad de una manera perfecta. Si usted conoce la verdad a la perfección, va a saber cómo torcerla a la perfección. Y la Iglesia Católica Romana es experta en torcer las escrituras. Ellos les dan clases a Satanás de cómo mentir y cómo engañar. Tanto así son. Ellos les dan clases a Satanás de cómo engañar a la gente. Tan buenos así son. ¿Por qué? Porque conocen muy bien la verdad. Por eso la saben torcer a la perfección. Tanto que han engañado a todo el mundo. Porque todos ustedes que dicen que son cristianos adoran a Dios el día del sol. Como cualquier pagano adora a su Dios, ustedes van y quieren hacer lo mismo a Jehová, cuando el Jehová nos dice que no debemos hacer eso. Vean allí, Deuteronomio 12, versículo 29 en adelante, cómo nos dice que no debemos de tratar de adorarlo a Él, como las naciones paganas adoran a sus dioses. Se no pregunten cómo lo hacen, ni traten de hacerlo igual, los imitamos. Metemos música mundana a la iglesia, le ponemos letra cristiana y ya la hicimos santa. Y estamos adorando a Jehová. Mentiras. Usted está usando cosas del mundo para tratar de adorar a Dios. ¿Por qué no usa música sagrada? Música que fue escrita por autores cristianos, con letra cristiana y música que va de acuerdo a esa letra. No música del mundo con poquita letra cristiana y ya. No, eso está mal. Pero ese es otro tema para otro día. Así que estos son los textos que quieren usar para
decir que debemos de adorar en domingo en vez de en sábado? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. ¿Es Mateo 28:1 prueba de que debemos adorar a Dios el domingo y no el sábado? Una vez más, ¿es Mateo 28:1 prueba de que debemos adorar a Dios el domingo y no el sábado? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aquí vemos Mateo 28:1 donde dice, aquí se trata de la resurrección del Señor, es el capítulo 28, y dice ahí, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y como ustedes saben, si siguen leyendo el resto del capítulo, van a ver que pues no encuentran al Señor en el sepulcro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor resucitó el primer día de la semana. O sea, resucitó en domingo. ¿Y cómo sabemos que estas mujeres fueron al sepulcro en domingo? Porque dice ahí después del sábado. ¿Ve? Después del sábado. ¿Qué sigue después del sábado? Pues el domingo. Entonces, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, ¿ven? El domingo es el primer día de la semana. Nosotros le llamamos domingo, en inglés es Sunday. Y se escribe Sunday, Sunday, que se traduce a español día del sol. Sun es sol. Sunday, S-U-N. Entonces, Sunday, día del sol. Entonces, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Ahora de ahí agarran los pastores y los teólogos y los profesores y dicen, miren, como ellas fueron el día primero de la semana, después del sábado, cuando resucitó el Señor y ya no lo encontraron allí, por eso los discípulos cambiaron el día de sábado a domingo y empezaron a adorar a Dios en domingo. Y ya sabemos que eso no es verdad, que esa es una mentira, porque allá vemos que Pablo y los discípulos entraban a la sinagoga en sábado y hasta los invitaban a predicar. Si Cristo hubiera cambiado el día, Pablo no se hubiera atrevido a hacer eso porque hubiera estado en desobediencia y hubiera estado enseñando a los otros discípulos a hacer lo mismo, a desobedecer. Y él no iba a hacer eso. Él no iba a contradecir a su Señor. Esta es una invención de Roma. Este versículo no dice nada de cambiar el día de adoración. Lo único que dice este versículo es que las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, después del sábado. Ahora, ¿por qué no fueron el sábado? ¿Por qué se esperaron hasta después del sábado? ¿Saben por qué? Porque ellas tenían orden del Señor de no hacer nada en sábado. Ellas no podían ir a buscarlo porque ¿a qué fueron ellas? Ellas fueron a preparar el cuerpo. Ellos, porque no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo para sepultarlo el día que lo bajaron de la cruz. Porque fue en viernes en la tarde. Y cuando baja el sol el viernes en la tarde, es cuando empieza el sábado, el día de reposo. Por eso les dije en videos anteriores que debemos de tener en cuenta que para Dios el día no empieza a las 6 de la mañana. El día empieza, un día nuevo empieza a las 6 de la tarde cuando baja el sol. El día viernes en la tarde a las 6 cuando baja el sol, ahí nace el sábado, el séptimo día. Eso termina al bajar el sol, el viernes en la noche, ahí termina el viernes y empieza el sábado. Al bajar el sol, el sábado en la noche, ahí termina el sábado, el séptimo día de la semana, y empieza el día primero de la semana, el domingo. Entonces, ellas tenían que guardar el sábado. Bajaron de la cruz al Señor en viernes, como a las 3 de la tarde,
tenían justo 3 horas para salir corriendo a pedirle el cuerpo a Pilato, a conseguir que se los concedieran. Y José de Arimatea lo pidió para ponerlo en el sepulcro que él había comprado para su propia funeral, pero pidió al Señor para ponerlo en el funeral, en el sepulcro que era de él, propiedad de José. Entonces, apenas tuvieron justo el tiempo de ir a pedir el cuerpo y llevarlo al sepulcro y meterlo al sepulcro, y no tuvieron tiempo de prepararlo para la sepultura. Por eso las mujeres fueron muy temprano en la mañana el domingo para preparar el cuerpo. Iban allá corriendo, pero llegan y ya no lo encuentran. Pero los pastores, los teólogos, los que les gusta torcer la verdad o los que están engañados y no saben otra cosa más que contar lo mismo que les enseñaron a ellos y siguen perpetuando esta mentira, entonces dicen, no, entonces por eso los discípulos ahora adoran, y también nosotros adoramos en domingo porque el Señor resucitó en domingo. Pero eso no dice nada de cambiar el día de adoración. Nada más dice que fueron el día primero de la semana. ¿Por qué? Porque el día anterior era sábado y en sábado no se les permitía preparar nada, ni siquiera tocar un muerto, ni siquiera andar preparando nada, porque eso es hacer trabajo y no podían hacerlo. Entonces, este versículo lo usan. Es un versículo demasiado, no dice nada de cambiar de un día al otro. Yo no sé por qué tratan de engañar a la gente de esta manera. Porque, y como usted o todas las personas que escuchan esta explicación, no conocen la escritura, no conocen cómo se mide el día y ignoran muchas otras cosas, nomás se lo creen. Y nunca se molestan en ir a investigar a ver si es cierto lo que les están diciendo. Pues qué bueno que está viendo este video, para que abra los ojos y empiece a preguntar y a cuestionar, no nomás porque se lo dijeron lo cree. Usted vaya y abra la Biblia y léalo, a ver si es verdad. Y aquí este versículo, muy mal argumento, yo hubiera escogido mejor versículo que este. Pero sí, efectivamente, usan este versículo del Mateo 28 para tratar de justificar el cambio de adoración, del día de adoración del sábado a domingo. Entonces, no se dejen más engañar por estas mentiras. Aquí una vez más les dejo la lista por si la quieren copiar. Ya vimos Mateo capítulo 28, versículo 1. En el siguiente video vamos a continuar analizando los demás textos. Y dejé el último, Colosenses, el más potente, el de más dinamita, el que más tuercen, el que más seguido usan y del que más se aferran, pero es el que más tuercen porque es el que más mal interpretan, porque no conocen la diferencia de lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, de los días de reposo que están conectados con las fiestas. No conocen la diferencia de esos días de reposo del día de reposo que viene siendo el séptimo día de la semana, que es el sábado, que es el día consagrado a Jehová, que es el día santísimo, que se debe de guardar como pacto perpetuo por todas las generaciones, hasta que pase el cielo y la tierra, y que todavía no pasa. El día que pase es porque ya vino el Señor. Entonces ya no vamos a estar guardando el día de reposo aquí, vamos a estar en el cielo. Entonces los invito para que estén conmigo la próxima vez en el siguiente video, y vamos a analizar cada uno de estos versículos y vamos a ver de la manera que los tuercen y los hacen, tratan de hacer decir, tratan de que estos versículos digan algo que no dicen. Y engañan a la gente, y la gente muy ingenuamente lo acepta. No, que está bien, pues lo dijo el pastor. Pues sí, pero al pastor también lo engañaron, en lugar de ver la escritura.
En lugar de andar siguiendo a Roma, hay que seguir a Dios. Muy bien, entonces aquí los dejo. Espero que ya hayan copiado estos versículos, que los lean, que los analicen. Si quieren, lean todo el versículo, perdón, todo el capítulo 16 de Marcos, lean todo el capítulo 24 de Lucas, el capítulo 20 de Juan, léanlos todos. Estos versículos los vamos a enfocar porque ese es el que toman y lo sacan de contexto y lo quieren torcer. Por eso los vamos a ver. Pero pueden leer todo el capítulo. Dios los bendiga. La próxima vez también les voy a enseñar las fiestas de Jehová y los días de reposo que van con esas fiestas. También vamos a estar viendo eso en un video en futuro. Vamos a estar viendo, como les dije, primero vamos a ver esto y los vamos a analizar cada uno de estos versículos, pero luego vamos a seguir estudiando las fiestas de Jehová y cómo es que en cada una de estas fiestas hay un día de reposo. Por eso se refiere Dios a mis días de reposo y son señal perpetua para ustedes. No solo el séptimo día de la creación es una señal perpetua, también estos días de reposo. Y aquí están los días que los judíos hasta la fecha todavía los guardan. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros no guardamos el sábado. Los judíos guardan el sábado, el séptimo día de la semana. Nosotros no, lo desobedecemos. Nosotros sí guardamos la Pascua, que está celebrada, debe de ser celebrada el día 14 del primer mes. Y ese primer mes, les voy a explicar que no cae como el que usted conoce como el primer mes. Usted conoce el primer mes como enero, pero para Dios, enero no es el primer mes del año. El primer mes del año para Dios cae a mediados ahora verá, entre el 15 de abril y el 15 de marzo. Del 15 de abril al 15 de marzo, ese es el primer día de esos 30 días entre el 15 y el 15 de abril y el 15 de marzo. Esos días son el primer mes del año en el calendario de Dios. Y acuérdense que Dios nunca le puso nombre a los meses, nada más los numeró. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Nunca le puso nombre a los días. Nada más los numeró. Primer día, segundo día, tercer día. Vea Génesis capítulo 1. Y por eso dice el séptimo día de la semana. La palabra sábado quiere decir reposo. Y el séptimo día de la semana, Dios lo nombró el día de reposo. Es el único día que tiene nombre. Se le llama sábado, Shabbat, reposo. Pero los otros, puros números. ¿Qué tan especial es el séptimo día? Que Dios le puso nombre. Que los demás no. Los nombres que tienen los días se los pusieron los paganos. Lunes, día de la luna, adorar a la luna. Martes, adorar a Marte. Miércoles, adoración a Mercurio. Jueves, adoración a Júpiter. Viernes, adoración a Venus. Y el sábado, en sábado adoraban el séptimo día. ¿Sabían quién adoraban los paganos en el séptimo día de la semana? A Saturno. Y el domingo adoraban al sol. Así que ahí estaban adorando a los astros. Y un día hablamos más detalladamente de eso. Entonces, ahora nosotros sí celebramos la Pascua, pero lo celebramos en un día erróneo. No lo celebramos el día 14 del primer mes del año, lo celebramos cuando el Papa lo puso, cuando cambió los tiempos, como estudiamos ya en Daniel 7 y Apocalipsis 13, cambió los tiempos y cambió el calendario y puso el calendario gregoriano para que el día de la diosa Semaramis, el día de su nacimiento, cuando los paganos festejan el nacimiento de esta mujer, la resurrección de esta diosa pagana, el Papa movió para que ese día para que el día de la Pascua, cuando la celebramos en la iglesia cristiana, coincida con la misma fecha en que los paganos festejan a Semaramis, la resurrección de esa diosa pagana. Así que aún cuando celebramos la Pascua la celebramos mal.
porque estamos siguiendo el calendario gregoriano en vez de seguir el calendario de Dios, que usted no lo conoce porque nadie se lo ha enseñado. Bueno, y ahí tenemos estas fiestas que nosotros muchos ni conocemos. Los panes sin levadura, las primicias, la primera cosecha, semanas. Ese es el día de Pentecostés, cuando celebramos el Pentecostés. Ese sí lo celebramos. Hasta hay una denominación que se llama la Iglesia Pentecostés. Y luego tenemos la fiesta de Rosh Hashanah, que es trompetas, y luego Yom Kippur, que es Día del Perdón, y tabernáculos. Pero vamos a ver que cada una de estas fiestas tiene un día de reposo que va con ellas. Y por eso habla Dios acerca de días de reposo. Muy bien, y este es el versículo clave, el que vamos a analizar muy a fondo, porque este es el que más tuercen. Ahí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nótese que dice días de reposo y no dice día. Eso no se refiere al séptimo día, se refiere a los días de reposo que venían con cada fiesta. Y este lo sacan de contexto y quieren hacer lo que diga el día de reposo, el séptimo día, pero no está hablando de ese día. Dice eso, que nadie los juzgue sobre días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y esto lo vamos a analizar muy detalladamente para que vean cómo lo tuercen y lo engañan para violar la palabra de Dios y guardar nada más 9 mandamientos en vez de los 10. Muy bien, pues espero que hayan aprendido y que estén conmigo la próxima vez para continuar nuestro estudio y seguir analizando la escritura, escudriñando la escritura, como dice el Señor, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Muy bien, vamos a orar para despedirnos y los invito para que estén aquí presentes la próxima vez. Padre Santísimo, te damos gracias por este día, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos alimente, para que esta palabra dé fruto, para que eche raíz en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, y para que nos ayude tu Espíritu Santo con su poder a arrepentirnos, a someternos a tu verdad, a tu palabra, a abandonar la mentira del pasado y a voltearle la espalda a la mentira, a voltearle la espalda a la marca del enemigo y, Señor, tomar la marca tuya y ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, pongo en tus manos a todos los que me escuchan, a sus familias, y te pido que les des victoria, que les des gracia delante de todos los que los rodean, para que los ayuden en todo y para que los sanes de toda enfermedad, les multipliques sus bienes materiales y espirituales y les proveas todas sus necesidades. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.